Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo dice al final, hermanos? Te vi. Te vi. El Señor me va a estar ustedes aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias, maravilloso Dios. Estamos delante de tu presencia en esta noche, agradeciendo, maravilloso Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que has de seguir haciendo. Gracias por tu cuidado redentor. Gracias por tu presencia renovadora y la manifestación de tu nombre, que con amor eterno tú nos has amado, Señor. Ahora, poderoso Dios, pedimos que a través de tu hermosa palabra puedas hablar nuestra vida de tal manera que en esta noche podamos ser fortalecidos, edificados, llenos y saturados con tu presencia. Tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Conoces la necesidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Conoces el estado de nuestros corazones. Conoces la necesidad de nuestra vida. Conoces la lucha, las pruebas, las batallas que tu pueblo enfrenta. Pero sobre todo, soberano Dios, tú tienes pensamientos de bien, tienes pensamientos de victoria para cada uno de nosotros. Ahora, poderoso Dios, conforme a tu hermosa palabra, edifícanos en esta hora. Manifiéstate con poder y extiende tu mano misericordiosa en favor de nuestra vida. Gracias, soberano Señor. Declaramos que tu presencia se mueve en este lugar. Proclamamos que tu presencia se manifiesta con poder y autoridad. Te alabo, soberano Dios. Te alabo, Rey. Te alabo, poderoso. Te bendiga el Señor, hermano. Glorifique Dios. Alza sus manos y bendiga al Señor. Levanta sus manos y dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. Dale gloria al Señor. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Porque Él es digno. Merecedor de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Gracias, poderoso Señor, pues podemos descansar confiadamente en ti. Gracias, gracias, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Y a su nombre puede tomar asiento. Esta noche queremos resaltar la grandeza del conocimiento de Dios, de sus atributos hermosos, y cómo a pesar de todo eso que nos ha tomado en cuenta, nos ha valorado, nos ha apreciado y somos conocidos de Él. Usted y yo no somos uno más del grupo. Somos uno delante de la presencia del Señor. Usted es único delante de la presencia de Dios. Él no ve el grupo, Él le ve a usted, le ve por nombre. Le ve por nombre. Porque usted es alguien especial en las manos del Señor. Porque Él ha propuesto sus pensamientos de bien en favor de su vida. Y en base a ese ideal, debemos de aprender a actuar todos los días. Saber que fuimos llamados para poder llevar a cabo los propósitos especiales de Dios que ha revelado en favor de cada uno de nosotros. Y tener conciencia que en medio de tantas situaciones que pudimos haber enfrentado en la vida, o circunstancias que podemos estar enfrentando hoy, en este momento, estamos en el pensamiento de Dios. Estamos en la mente de Dios. Dios ya nos había visto antes a nosotros.
Él ya nos había conocido antes. Nosotros éramos los que no le conocíamos antes. Él ya nos había tomado en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fue que nos descarriamos y anduvimos apartados, separados, distanciados de la presencia del Señor. Usted y yo tenemos que pensar cuán hermoso es el Dios que tenemos y cuán grande es su eterna misericordia. Tan grande es que a pesar de nuestra pequeñez y que a pesar de su grandeza, Él sigue pensando en nosotros. Yo no solo una vez he leído este párrafo de la palabra, pero hace unos días estaba leyendo, y cuando Felipe llega a Natanael, donde el Señor le revela, y Natanael se queda asombrado por lo que ocurre, me impactó esa frasecita que Jesús le dijo finalmente: Felipe. Y a veces, pensando yo en eso, a veces nosotros transitamos en nuestro diario vivir sin percatarnos, sin darnos cuenta que podemos estar metidos en la más profunda soledad, creyendo que estamos abandonados, y ahí está el Señor mirándonos cerca de nosotros. Y ahí Él está pendiente de nosotros, conociendo cada una de las necesidades, sabiendo cada uno de los dolores, entendiendo cada una de las situaciones difíciles por las que podremos estar atravesando. Él está ahí presente y lastimosamente nos olvidamos de eso. Muchas veces creemos que nos han dejado solos, que hemos sido abandonados, que nadie nos toma en cuenta. Pero como a Natanael, el Señor a nosotros también nos dice: ¿no te había visto? Estaba mirando. Nuestro Dios, hermanos, tiene atributos maravillosamente admirables. Admirables. A veces no hemos alcanzado a valorar la grandeza de nuestro Dios. Pensamos que es un Dios pequeño e insignificante. Muchas veces la idea que nosotros tenemos de Dios es de alguien igual a nosotros, alguien pequeño como nosotros, con tremendas dificultades, con situaciones que no puede resolver. Pero ese no es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos es grande, es poderoso, con atributos que nadie los tiene, con atributos que hacen resaltar su grandeza y que nos deben hacer a nosotros pensar que el acercarnos a Él debe ser con temor y con temblor, dada nuestra pequeñez e insignificancia que tenemos ante su presencia. La omnisciencia es una de esas características que levantan el nombre de Dios y nos dan a conocer a nosotros su conocimiento infinito. Él sabe todas las cosas, las que son reales, las que son posibles, todo por igual lo conoce el Señor y no necesita esforzarse por investigar algo, porque antes de que ocurra, Él ya lo sabe. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El apóstol Pedro habla de la omnisciencia de Dios, diciendo que por la presencia de Dios nosotros ya éramos conocidos. Y la presencia de Dios es saber las cosas de antemano. O sea, usted y yo éramos conocidos por Dios hace mucho tiempo. Y como afirma el salmista en el Salmo 139, éramos conocidos de parte de Dios antes que naciéramos.
Si usted leyera el Salmo 139 y lo hace detenidamente, desde el versículo 1 hasta el 16, se va a ir dando cuenta a través de esa declaración del salmista, una hermosa exaltación hacia la grandeza, el poderío y la omnisciencia de Dios. De tal forma que dice: mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. El embrión es el óvulo recién fecundado por el espermatozoide. De repente se informa una minúscula pelotita en el vientre de la madre. No se ha formado nada todavía. Y desde ese momento Dios nos estaba mirando. Y estaba visualizando el propósito que Él tenía establecido para cada uno de nosotros. Y nos estaban mirando con ojos de misericordia, a sabiendas que Él hace todo bueno, que las cosas que Él las hace para bien. Lastimosamente, a medida que el tiempo pasa, nosotros los seres humanos truncamos los propósitos de Dios, desviamos la línea establecida de Dios para nuestras vidas, nos deslizamos por otras sendas las cuales Dios no tenía trazadas para nosotros. Dios nos ha dado libertad para escoger, y somos nosotros los que determinamos en muchas veces transitar por otros caminos que no son los que Dios tenía planteados para nuestras vidas. Muchos dolores, mucho llanto, mucha queja evitaríamos si tan solo fuéramos sensibles a la voz de Dios y escucháramos sus propósitos y dejáramos que Él gobernase y controlase nuestro ser. Muchas situaciones difíciles y adversidades no tendrían que pasar nuestra vida si tan solo pudiéramos ser hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios, escuchando, obedeciendo, atendiendo a su llamado, caminando en el camino y la senda que Él ha propuesto para nuestras vidas. Lastimosamente, como dice el escritor del libro de Eclesiastés, el hombre determinó buscar muchos males. Pero Dios tenía planteado otro pensamiento para nosotros, porque Dios conoce cada uno de nosotros. A usted y a mí nos conoce tal cual somos, y nos conoce mejor que nosotros mismos. Nuestro Dios no necesita que corra el chismoso a contarle de mi vida y de su vida. Nuestro Dios no necesita que un enemigo vaya a ponernos en mal con Él, porque Él ya nos conoce. Nuestro Dios no necesita, hermano, que a causa de alguna debilidad o de un pecado que hayamos cometido nos conozca. Él ya nos conocía. Él ya sabía de nosotros. Nada podrá informarle a Dios, nada podrá hacerle saber a Dios para que Él cambie de opinión si nosotros vamos a Él con corazón contrito y humillado. Satanás quiso cambiar el pensamiento y la mentalidad del corazón de Dios en relación a Job. Cuando Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Le dice: él te teme, es temeroso de Dios, sirve a Dios, porque le ha rodeado con un tremendo muro. Si le quitas ese muro y tocas las cosas que él tiene, ya vas a ver, te va a negar en tu propia cara. No, le dijo el Señor: tócalo si quieres. No vaya a tocar su cuerpo, solo toca las cosas. Le quitó los hijos, le quitó los animales, le quitó la casa, bueno, le quitó todas las posesiones. Y Job dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea que me dijo: vale. Pero es que a Job no solo lo había visto Dios, Job había visto a Dios también. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy en día nosotros tenemos. Dios nos ha visto a todos a nosotros, pero hemos visto nosotros a Dios a saber. Esos somos nosotros los que lo sabemos. Somos nosotros los que tenemos la respuesta. Si efectivamente nosotros ya hemos visto a Dios, si efectivamente
nosotros le conocemos a Él. Si hemos tenido una verdadera experiencia personal, individual, que marque nuestras vidas para siempre, porque el hombre y la mujer que conoce a Dios, que ha visto a Dios, no será el mismo nunca. Nunca. Porque esa experiencia marcará su vida para siempre. Para siempre. El problema es que no le haya conocido. Ahí sí puede entrar en duda. Ahí sí puede entrar en rebelión. Ahí sí puede entrar en rechazo. Ahí sí puede entrar una actitud de alejamiento, de odio en contra de Dios. Pero mientras un hombre y una mujer haya conocido al Señor, tendrá la certeza y se mantendrá con solidez y con firmeza, buscando la presencia de Dios. No importan las tormentas, no importan los huracanes, no importan las luchas y las batallas, sabrá esperar siempre en el Señor, porque Él es fiel. No se queda con nada, con nada. En base a ese conocimiento de Dios, en base a su grandeza y a lo que Él puede hacer, Él quiere que nosotros entendamos la necesidad de mantener nuestra sensibilidad en su búsqueda. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos considerarle siempre con un corazón sensible, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Porque al final de cuentas, nada podremos ocultar. Todo estará abierto. Aún los pensamientos más íntimos que podemos ocultar de aquella persona que esté más cerca de nosotros, Dios los está mirando. Y como le dijo a Natanael, también el Señor nos dice a nosotros: yo te veo. Y te vi haciendo lo bueno, pero también te vi haciendo lo malo. Y ese sí es un gran problema. Ese sí es un gran problema. Porque la naturaleza del ser humano imprime una actitud en el hombre, ya sea mujer o hombre, a creer que escondidito, que oculto, que en la oscuridad, que en la parte más solitaria donde se encuentra, y como nadie le ve, nadie se dará cuenta. Pero en esta noche el Señor le dice: sí te veo. Yo sí te veo. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar antes de actuar. Porque no podemos pasar por alto que habrá un momento que tendremos que comparecer ante Él, y va a venir un juicio para nuestras vidas en base no a los cuentos que le vamos a llevar nosotros, no a las historias que podríamos inventar. Por ejemplo, el hombre cuando cae en adulterio y la esposa empieza a tener ciertas informaciones, y él empieza a decirle: no, es que no era así, es que te informaron mal, que en realidad fue de esta y de esta manera. Pero el Señor le dice: yo sí te vi, yo sí te vi. Y el problema mayúsculo está que no es con la doña que tendremos que dar cuentas, no es con el esposo que tendrá que dar cuenta, no es con los padres, no es con el líder, no es con el pastor, no es con el presidente de la misión, no es con nadie de acá de la tierra, es con aquel que sí puede decirnos: yo te miré, yo te miré. Ahora bien, ese mirar puede cambiar dependiendo de la actitud de nuestro corazón. Porque si hay algo que Dios tiene, que es un Dios perdonador. Y a pesar de que le haya
Pero si usted llega a él y dice, yo sé que tú ya me viste, pero ahora vengo a confesarte, ya lo sabe, pero quiero confesar. Me duele haberte fallado. Siento dolor, siento pesar por haber pecado contra ti. Perdóname. El Señor le perdona y lo empieza a ver limpiecito nuevamente. Mire qué capacidad de nuestro Dios. Que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Él tiene esa hermosa cualidad de ser Dios perdonador y misericordioso, que no empieza a hacer una recapitulación de toda nuestra vida pasada. Y te acordás cuando hiciste esto mal, y te acordás cuando fallaste allá, y te acordás cuando te metiste allá, y te acordás cuando te saliste. No, Él solo que usted haya confesado con todo su corazón el pecado, y Él dice, ya te perdono. Y ya no hay más que mirar. El problema es de pedir. ¿Saben cuál es? Que nosotros persistamos en prevalecer y perseverar en una misma condición permanente sin siquiera pedirle perdón al Señor. Ahí está el problema. El problema está que nosotros se nos olvide que en un momento determinado tendremos que comparecer delante de la presencia del Señor, y Él traerá a juicio a nuestras vidas todo lo que Él sabe de nosotros, y su veredicto es justo. Y como les he estado compartiendo a los muchachos en la escuela dominical, a menos que nos vea a través de Jesucristo, su justicia será perdonadora, porque pasa a través de Cristo. Pero si su justicia no ve directamente a nosotros, nos va a traer condenación. Va a traer condenación. Porque será solo Cristo a través de nosotros el que podrá evitar el juicio de castigo, trayendo sobre nosotros una justicia de perdón, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es tan precioso, hermano. Si usted se sale un poco de Cristo, le va a decir, te vi haciendo cosas malas. De lo contrario, estará siempre mirando a Cristo en cada uno de nosotros. Si usted y yo determinamos prevalecer en la palabra, Él seguirá mirando a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Si nos salimos, no va a ver a nosotros haciendo lo malo. No va a ver a nosotros andar en los caminos. Por esa razón, hermanos, es que tenemos que profundamente meditar. Como dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos. Miremos cómo está nuestro camino. La experiencia del personaje del cual hemos leído al inicio nos hace ver cómo, a pesar del testimonio de Dios, él no tenía claro el hecho de que Dios lo estaba mirando. Si se guardaba para Dios, lo hacía porque así se lo habían enseñado, pero no sabía que Dios lo estaba viendo. Cuando Felipe lleva a Natanael delante del Señor Jesús y lo ve venir Jesús, dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael significa don de Dios o Dios lo ha dado. Y esa era la personalidad de este hombre. Un hombre que se consideraba a sí mismo como un regalo de Dios para aquellos que estaban a su alrededor. Hermano, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, podemos ser una bendición o una maldición para los que nos rodean. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro testimonio, nuestra vida será una bendición o una maldición para los que estén alrededor. Todos debemos de anhelar ser bendición para otros. Todos debemos de anhelar. Y la única manera de que se haga evidente tal cosa será nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra búsqueda, nuestra permanencia
necesita el llamado de Dios para nuestras vidas. Jesús conocía a este hombre como le conoce a usted y me conoce a mí. Cuando la declaración de Jesús llega, le dice Natanael: ¿y de dónde me conoce? Yo no soy una persona importante, dice Natanael. Yo no soy el alcalde del pueblo. Yo no soy diputado. ¿Sabe por qué? Podemos pensar eso porque el ser humano cree que vale la pena ser conocido porque es alguien importante. Que vale la pena ser conocido porque ha alcanzado un nivel. Es preferible que nos conozca el Señor, hermano, a que nos conozca la gente. Mire, muchos están atarejando el pastorado, hermano, porque quieren ser diputados. Porque quieren que los hombres de Honduras los conozcan, que las mujeres de Honduras los conozcan. Pero es preferible que los vea el Señor en el cielo, aunque quieran que la gente los conozca. Eso es preferible. Los problemas están comparando ese hermoso conocimiento de Dios para con nosotros que lo que el hombre pueda decir en nuestras vidas. ¿De qué le sirve al hombre si gana este mundo pero pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar una posición acá en la tierra si la está perdiendo en el cielo? ¿De qué le sirve? Es preferible que Dios nos conozca. Y eso es lo que tenemos que anhelar: ser conocidos por Dios. En el caso de este hombre, Jesús lo conoció. Le dijo: antes de que Felipe te fuese a buscar, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Era común que en las casas de Israel hubieran por lo menos 3 árboles: una higuera, un árbol de olivo y una parra de la vid. La higuera producía higos. El olivo producía las aceitunas del cual obtenían el aceite, que no son los palos de coyol que nosotros aquí oímos que le dicen olivos. No es, eso no es. El palo de olivo es un árbol con ramas y produce aceitunas del cual se saca el aceite de olivo. Y la vid, que producía los racimos de uvas, donde se sacaba el fruto de la vid, donde se obtenía el vino. Era común ver eso. Y el árbol de la higuera servía comúnmente para irse debajo de él a meditar en la ley y a orar delante de la presencia del Señor. Era común que debajo de la higuera se mirara de vez en cuando a alguien, miembro de la familia, meditando delante de la presencia de Dios, pensando en la ley y en la palabra. Pues de alguna manera podríamos pensar que Natanael estaba meditando, porque el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera yo te estaba escuchando, te estaba oyendo. Cuando usted decide buscar la presencia de Dios, puede hallarle. Cuando usted determina abrir su vida delante de la presencia del Señor, le va a encontrar. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está dispuesto a atendernos en cada una de nuestras necesidades. Por eso el proverbista dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No podemos correr a otro lado, hermano. Quizá la vida que estamos viviendo alrededor se está tornando difícil. De repente las circunstancias del diario vivir no están fáciles. Pero nosotros tenemos un lugar de refugio. Tenemos una ciudad de refugio a donde ir. Y en esa ciudad de refugio el enemigo no puede tocarnos. Esa ciudad de refugio es el Señor. Ahí es donde nosotros podemos encontrar cuidado. Ahí es donde podemos encontrar abrigo. Ahí es donde podemos encontrar protección. De repente podemos sentirnos que nuestra nación, como muchos dicen, estamos viviendo sin protección. Estamos viviendo sin tener cuidado. Estamos en un estado de indefensión. Y
indefensos. Indefensos. Usted va caminando por la calle y de repente se paran y le ponen un cuchillo, le ponen una pistola ahora a cualquier hora del día y no están esperando, no, antes lo buscaban unas horas de la noche en oscuridad. No, se paran delante y usted le dice, y ahora dice en inglés, dame el phone. A varios hermanos les han pedido el phone acá y ya les han quitado el phone también. No solo se los han pedido, se los han quitado a plena luz del día y nadie dice nada. Pero hermano, los fones, esos parecidos no sirven. Esos que se los lleven los ladrones, hermano. Con tal no nos vayan a quitar nuestra relación con Dios, hermano. Con tal no vayamos a perder esa intimidad con nuestro Dios. Con tal no se nos vaya a quitar ese anhelo de buscar todos los días la presencia del Señor. Eso es suficiente. El estar en la presencia del Señor para nosotros debe ser el mejor amigo, el mejor deseo. Que en nuestras vidas persista esa posibilidad de estar siempre en la presencia del Señor, donde sea que estemos, donde sea que andemos, ahí la presencia de Dios va a estar cerca de nosotros y Él nos va a estar diciendo, ahí te miré, te escuché, te atendí, te oí, escuché tu clamor, oí tu oración. Dios quiere escucharnos. Dios quiere respondernos. Ahora bien, la certeza y la seguridad de que este hombre estaba buscando la presencia de Dios era precisamente a causa del testimonio del mismo Jesús. Cuando habla de un verdadero israelita, en quien no hay engaño, habla de una persona con sinceridad, habla de una persona genuina, de una persona sin hipocresía, de una persona sin doble cara, de una persona sin apariencia. Y ese es un terrible problema con el que estamos constando hoy día. Muchos están viviendo un evangelio de apariencia. Este hombre, el Señor lo estaba mirando porque dice que no tenía engaño, no tenía apariencia. Nosotros tenemos que sacudirnos de cualquier cosa que aparente ser cristiano, pero que no lo sea. Nosotros no podemos permitir vivir de apariencias. Nosotros no podemos vivir de una vida que parece que es cristiana, pero cuando se mira en el fondo no hay un verdadero sentido del fruto del Espíritu Santo en esa vida. Cuando habla sin engaño, sin apariencia, nos reta a nosotros a asegurarnos que la vida espiritual se vive con transparencia, que la vida espiritual se vive con limpieza, que la vida espiritual se vive tal como somos delante de la presencia del Señor, porque a Él no podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a las demás personas, pero delante de la presencia del Señor no podemos traer engaño. Dios quiere que nosotros podamos tener esa consideración clara. ¿Qué dice Dios de mí? ¿En qué me está mirando el Señor? ¿Dónde me ve el Señor? Porque si nos está viendo en su presencia es porque en nosotros hay un verdadero testimonio. Es porque en nosotros hay un verdadero comportamiento de hijos e hijas de Dios. Es porque ve en cada uno de nosotros el esfuerzo profundo de buscar cada día una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de entrega, que es precisamente lo que Dios está buscando hoy en este tiempo, a sabiendas que el tiempo se acaba, a sabiendas que queda poco tiempo, quizás segundos. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene a llevar a los suyos y se van a ir los que estén listos. Alguno puede decir, mi
mi esposa es bien consagrada, que sea de la falda me le voy a colocar a ella. No hay maneras, no habrá formas, porque cada uno de nosotros podremos irnos con el Señor por nuestra condición, por nuestro estado espiritual, por nuestra búsqueda delante de la presencia de Dios, para que el Señor nos mire y nos tome en cuenta. No necesitamos ser personas importantes acá en la tierra, solamente necesitamos humillar nuestro corazón delante de Él, para que el Señor nos conozca. Nosotros solamente tenemos que humillarnos ante su presencia. Cristo nos conoce perfectamente. Ahora somos llamados nosotros a conocerlo a Él, que le conozcamos a Él, que podamos llevar una vida de entrega, una vida de dedicación, una vida de búsqueda. ¿Cuál era la fuente que Jesús tenía, que le había informado que antes de que Felipe llamase a Natanael, estaba debajo de Miguel? ¿Quién había sido el chismoso que le fue a contar y se le adelantó? ¿Verdad que antes de que Felipe fuera a llamar a Natanael, él estaba metido debajo de Miguel? No, él no necesita que alguien le vaya a contar, porque Él nos está mirando a nosotros. Dios conoce cada mente, conoce cada pensamiento, conoce cualquier enigma, conoce cualquier sentimiento. A los sentimientos conoce el Señor, conoce lo que tengamos reservado, conoce nuestros deseos, conoce todo secreto no declarado, conoce nuestra personalidad. Todo eso lo conoce el Señor. Dios conoce todo perfectamente, todo por igual. Él nunca descubre porque ya lo ha visto. Yo a decir, te avancé, te descubrí. No, él no estaba mirando. Antes de que hiciera, lo iba viendo. Ya, nos estaba mirando. Nos estaba viendo. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo los pensamientos, sino también las intenciones. ¿Qué cosas nos motivan a pensar algo? ¿Qué cosas nos motivan a hacer algo? Él va más allá. Él ve del monte, de la verdadera fuente. Él mira cuál es la verdadera fuente, y esa es la que tenemos que estar guardando. Dice el escritor de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que nosotros tenemos que estar guardando lo más profundo de nuestro interior, para que cada cosa que salga de nuestro interior sea agradable, sea honorable, sea honesta, sea para la alabanza y para la gloria de Dios siempre. Pero todo dependerá de la decisión que cada uno de nosotros tengamos. Dios nunca se asombra por algo suyo o mío, porque Él ya lo sabe. Dios nunca se asombra. No, si Dios lo ve. Él nunca se asombra. Tampoco anda buscando información. No, Él no tiene corresponsales para que le estén informando, porque Él está presente ahí cerca de nosotros. Él nos está mirando y sabe, está bien informado de cada uno de nosotros, y no hay ninguna cadena de noticias. Él está informado de nosotros porque nos conoce, porque está cercano a nosotros. Natanael estaba bajo la higuera. La higuera representaba simbólicamente el fruto que esperaba el pueblo de Israel de Dios. La higuera es el árbol precisamente que tipifica a Israel como nación. Y por eso el mismo decía que cuando la higuera ya tiene sus brotes, es que viene el verano. Al ser que el verano, ya está. Y esa higuera ha florecido. Pero ese es otro asunto aparte. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es que estemos buscando, que tengamos nuestros momentos cercanos a Él,
que estemos a solas con Él. Yo le pregunto, ¿ha tenido tiempos a solas en este día con el Señor? ¿Ha platicado a solas con Él allá parracito, usted con el Señor? Dios con usted y usted con Dios. ¿O le despertó solamente el tirilín cuando estaban endulzando el café hasta el café? Y nada de acordarse del Señor durante todo el día. La experiencia con el Señor se marca en nuestro acercamiento para con Él. No es que alguien me esté fiscalizando para poder supervisar si estoy orando o no estoy orando. Usted y yo tenemos que hacerlo por naturaleza y esforzarnos a hacerlo a sabiendas de que los beneficiados al final de cuentas somos nosotros mismos. Su esposo orará, pero orará para él. Su esposa orará, pero orará para ella. El crecimiento en su vida espiritual lo alcanzará ella y lo alcanzará él. Logrará interceder y podrá levantar un vallado por misericordia, pero el crecimiento en su vida espiritual lo alcanza aquel hombre y aquella mujer que esté buscando por cuenta propia. Por eso cuando nos casamos, nos dijeron que éramos una sola carne, pero siempre dos almas. No hemos declarado una sola alma, no dijeron así. Nos declaro una sola carne, eso sí dijeron. Pero seguimos siendo dos almas porque cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de manera personal delante de la presencia del Señor. Así que por muy consagrado que sea él o consagrada que sea ella, busque la presencia del Señor usted, hermano. Haga usted por su propia cuenta. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra propia búsqueda. Dios está habitando en el secreto. Y Él quiere verlo en el secreto a usted. Debemos de anhelar que Dios pueda decirnos: te estoy viendo acá en mi secreto. ¿Qué ratos te estaba esperando? Que Dios nos diga: bienvenido, aquí estoy para que platiquemos. Dios quiere que nosotros nos adentremos en Él y le conozcamos más profundamente y sepamos lo grande, lo hermoso que es Él para nuestra vida, que se puede disfrutar, que se puede deleitar todo hombre y toda mujer que a Él se acerque, porque Él es hermoso, es todo codiciable. Él es todo codiciable. No es algo aburrido, no es algo cansado, no es algo que ya no quiero, sino que es algo que se desea. Y así debemos de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. La experiencia con el Señor Jesús marcó la vida para Natanael. Para algunos estudiosos fue el primero que dijo: creo en ti, en relación al Señor Jesús. Algunos estudiosos que han estudiado la reacción de todos los discípulos dicen: Natanael fue el primero que expresó con su boca: yo creo en ti. Eso marca la experiencia de acercamiento, ¿no? Su fe, su confianza en el Señor será determinada de cuánto nosotros nos acercamos con Él. Así, su fe será una cadena o será un pelo, hermano, dependiendo de la búsqueda, del acercamiento, de la intimidad que nosotros podamos tener para con el Señor. La proclama de Romanos 19:10, que se confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Se hace real en la medida en que nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Esa es la declaración de fe que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Para Natanael, que Jesús le hablaba de la higuera, hablaba de la veracidad y de la certeza de alguien que le conocía verdaderamente, porque a Natanael nadie le había visto debajo de la higuera, ni Felipe, que lo fue a buscar, no lo había visto. Por esa razón le dice: Rabí, tú eres el Mesías. Porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor, le conocemos como Él es, hermano. Hasta ese momento los discípulos no sabían que aquel que los estaba llamando era el Mesías.
paulatinamente Él se fue manifestando a ellos. Pero en su primer encuentro este hombre pudo conocer que aquel era el Mesías. Nuestra búsqueda, nuestra intimidad con Dios nos revelará su grandeza, nos revelará lo que Él es. Pero si queremos andar con las orillas, así también sabremos de Dios. Si queremos andar de larguito, así también conoceremos a Dios. Nuestra búsqueda y el acercamiento que tengamos para Dios nos será garantía de cuánto nosotros le conozcamos a Él. Hoy necesitamos conocer más a Dios. Su vida espiritual tiene que seguir en crecimiento, en una relación íntima con Dios. Nunca se puede decir, ya lo logré todo, ya lo alcancé todo, ya no necesito buscar porque ya conozco todo. Todos los días Dios quiere revelarse más profundamente delante de nuestras vidas. Él quiere cada día que nosotros le conozcamos. Si Él nos conoce perfectamente tal cual somos, así mismo Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Que no solo sea el conocimiento de Dios para con nosotros, que nosotros también le conozcamos a Él. Y que podamos decir, tú eres el Mesías, tú eres el Dios de mi corazón, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el que gobierna mi ser, tú eres el poderoso, tú eres el grande. Que nuestra reflexión sea una reacción del conocimiento que tengamos verdaderamente de lo que Dios es. Ya no podemos estar hablando de una historia, ya no podemos estar hablando de un cuento, de una noticia que alguien nos dio. Es tiempo de que empecemos a hablar de nuestra experiencia. Es tiempo que empecemos a contar nuestra vivencia. Es tiempo que empecemos a dar a conocer lo que somos en Dios mismo y lo que conocemos de Él. Porque cada día que usted y yo vayamos a su encuentro, tendremos una nueva experiencia en el Señor. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a ponernos en pie. Quiere decirle al Señor en esta noche, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más y más. Quiero saber más de ti. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos dando lo mejor de nuestras vidas. Que podamos adentrarnos profundamente en una experiencia tan íntima. Que estemos plenamente convencidos, que estemos plenamente seguros de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios glorioso, que hay un Dios majestuoso. Si hay alguien esta noche que no ha conocido personalmente al Señor, yo le invito a que lo conozca. Si no ha tenido esa experiencia personal con el Señor, esta es la noche para que le diga, yo quiero conocer. Quiero conocer. Quiero conocerte a ti. Quiero saber de ti. Quiero saber de ti. Yo le